se abre la posibilidad que grandes capitales puedan venir a Venezuela. Hablábamos antes de ir a la pausa de esa cifra de 100.000 millones de dólares que el presidente Donald Trump invitó a empresas como Chevron, ExxonMobil, Schlumberg, una serie de empresas, incluso Repsol, que también es una empresa española, no es solamente de alcance en los Estados Unidos, es una propuesta al mundo a que vengan a invertir en nuestro país y sobre eso algunas empresas, el caso concreto de la ExxonMobil, habló de eso, de la seguridad jurídica, de la necesidad de que se reformaran algunas leyes para poder tener garantías de inversión. En su momento el presidente Donald Trump dijo que no le parecía lo que había dicho el representante de ExxonMobil respecto a eso, frente a su visión de traer esos grandes capitales al país. La preocupación de algunos frente a esta situación es que Venezuela, en esa apertura, de alguna manera ve afectada su soberanía respecto al petróleo. Es decir, que la apertura a estos capitales signifique una disminución del control de Venezuela sobre el petróleo o pérdida de lo que significó, como hablamos en la parte anterior, todo ese camino con el 50-50, lo que llevó por supuesto a la nacionalización del petróleo. Esto significa de alguna manera un retroceso de Venezuela sobre su industria. Mira, el corazón de Acción Democrática y de todos los adecos está umbilicalmente hablando muy ligado a la materia petrolera. Antes de ir a comercial me hiciste una pregunta o una referencia a lo que ha dicho el presidente Trump. Y en tu introducción, en esta segunda parte, hace referencia a la reunión del presidente Trump con empresas petroleras, como llamo yo, con los líderes propietarios de empresas petroleras. Y los invitó a que ya en su gobierno, en Estados Unidos, está en disposición de liberar esas sanciones que tanto daño le hicieron a Venezuela. Sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, pero a petición de los radicales de Venezuela. Eso nos afectó mucho a la economía del país. Pero bueno, ya estamos en esta nueva realidad. El presidente los invita y les dice, vengan, ahí pueden producir petróleo, sacar petróleo, ya no hay sanciones, no habrá sanciones contra Venezuela, pero tienen que invertir 100.000 millones de dólares. Y la inversión de 100.000 millones de dólares no es que estén comprando al país, sino que el país, en las condiciones económicas en que está en los actuales momentos, necesitamos de las empresas petroleras que tienen la tecnología, tienen los recursos para que se vengan a los pozos petroleros, vengan acá al terreno a extraer del subsuelo el petróleo. Ya están viniendo, ya aceptaron, porque saben que ya se vieron los primeros 300 millones de dólares. Ya se dieron los primeros 300 millones de dólares y ya salieron los primeros 50.000 barriles de petróleo de Venezuela para el norte. Pero también el presidente Donald Trump dijo allí que el Estados Unidos quería con el Estado venezolano un acuerdo energético muy importante, Carlos. Quien lo venga a criticar no es venezolano, donde ellos están dispuestos a aportar 500.000 millones de dólares, no son 500.000 dólares, no son 500 millones, son 500.000 millones de dólares. Eso también es bueno. Porque como te dije al principio, nosotros somos un país que tenemos más petróleo que Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita en los últimos tiempos está produciendo más petróleo que nosotros. Nosotros en los actuales momentos no llegamos a producir 1 millón de barriles diarios. Ya con esto que se está presentando, va a ser Venezuela dentro de poco el país que más petróleo va a producir. Porque en la época de nosotros producimos, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, producíamos 3.700.000 y vivimos una Venezuela próspera. Entonces, en aquel entonces había que administrar con mucha transparencia, que es lo que yo le digo ahora a la presidenta Delcy Rodríguez, usted que va a administrar un país
ya no solamente con cantidad de petróleo, sino con una cantidad de petróleo sacado del subsuelo, que eso es dinero que va a entrar, dólares que va a entrar, usted va a pasar a la historia de que va a administrar un país como Venezuela, con muchos recursos económicos, pero allá usted con su responsabilidad, que sabe de todas las condiciones pésimas en que está la economía de Venezuela. Entonces usted tiene que tener ojo visor, ojo transparente, para que sus funcionarios, para que sus ministros atinentes en la materia petrolera y los que tienen que prestar un buen servicio de educación, de salud, de todo esto, tienen que ser invertido allí. Claro. Yo soy uno de los líderes políticos que he planteado. Bueno, y aparte he diversificar la economía, que ¿no? el empleado público, el obrero, el pensionado, el jubilado, no puede seguir viviendo con un salario mínimo irrisorio, un salario mínimo que no le alcanza para comprar 2 huevos de gallina, un cuarto de kilo de queso, un cuarto de kilo de marrano, un cuarto de kilo de pollo, un cuarto de kilo de carne de res. ¿Cómo se vive un venezolano? El hambre se traduce también en enfermedades de todo tipo de naturaleza, físicas y mentales. El hambre, falta de sueldo, es una angustia para el padre de familia que tiene que enviar a sus hijos, mire, sin las papas del desayuno, el estómago al mediodía vacío y la cena también. Entonces, esto hay que resolverlo, esto hay que afrontarlo. Yo celebro cuando ella dijo que se iba a crear un fondo de todos estos ingresos muy transparente, con una plataforma digital donde cada venezolano pueda estar informado en detalles y pueda hacer observaciones. Eso es sano. Claro. Eso es bueno. Porque yo quiero señalar acá que la conducta de Acción Democrática, y esto lo quiero decir acá con mucha claridad, porque hay algunos por ahí, algunos traviesos, que no son otros que los radicales, donde señalan a una oposición complaciente. Se dirigen especialmente a la Alianza Democrática. No, la Alianza Democrática, donde está Acción Democrática, hermano, es una oposición sana, una oposición contundente, transparente, donde hacemos planteamientos para sustituir lo que nosotros consideramos que es una política gubernamental errática, errónea. Esa es la oposición de Acción Democrática. En este momento, nadie puede estar jugando que hay una oportunidad nueva, hay una gran oportunidad para Venezuela, para el gobierno y para todos los venezolanos, para el gobierno en el sentido que demuestre que tiene los recursos, pero que los va a administrar bien, y no que la Venezuela se siga hundiendo y el gobierno pueda decir, tenemos sanciones económicas, no nos permiten explotar el petróleo, vender el petróleo, ¿cómo hacemos? Ahora no, el gobierno ahora no puede decir que no va a tener, ya no hay excusa, porque ya solamente en la primera inversión de los 100.000 millones de la empresa privada, más con el convenio al que hace referencia a Trump, de 500.000 millones, estaríamos hablando de 600.000 millones de dólares, y que eso va a encarrilar a Venezuela a seguir produciendo petróleo con empresas norteamericanas o españolas, lo que sea, que permanentemente van a estar comprándole a Venezuela el petróleo, porque no es que Estados Unidos va a ser dueño del petróleo, porque eso no lo permitiríamos nosotros los ADECO ni lo permitiría nadie. El petróleo es nuestro y nosotros no vamos a permitir que vengan a pisotear nuestra soberanía. El petróleo va a seguir siendo nuestro. El hecho de que con esta reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos se permita contratar con empresas de afuera, pero no olvidemos que la política rectora en materia petrolera y en materia de hidrocarburos la seguirá teniendo el Estado venezolano. Entre las oportunidades que se abren también se da una para los sectores políticos de oposición, porque el 3 de enero y los discursos que siguieron a los hechos del 3 de enero de alguna manera desplazan a los sectores políticos de oposición que trajeron a Estados Unidos a este conflicto. Y así ha sido además porque de la continuidad, por supuesto, del tanto constitucional, que significó
que Delcy Rodríguez asuma la presidencia encargada versus la expectativa de algunos que lo que ocurrió el 3 de enero iba a significar la llegada de otros sectores políticos al poder, bueno, abre precisamente una recomposición de la oposición venezolana desde el Parlamento y desde otros sectores también de la sociedad. Vamos a hablar de eso al regreso con nuestro invitado Bernabé Gutiérrez, 7:12, y recuerden también que podemos leer sus comentarios en el próximo segmento, @primerapágina.gb, es nuestra cuenta de Telegram, solamente mensajes, no llamadas. Por aquí varios usuarios estaban intentando llamar, solamente atendemos mensajes